Vamos a dibujar, por ejemplo, un cilindro hiperbólico. Representamos los ejes, cogemos dos ejes cartesianos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en perspectiva militar. Entonces representamos los dos ejes ortogonales, X, y luego Z lo vamos a hacer, por ejemplo, por esta dirección. Luego lo giramos. Entonces tenemos eje Z. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el eje Y y aquí el eje X. Entonces, si representamos la curva, vamos a hacer una ecuación para esa curva. Siempre tendrá la forma x menos al cuadrado. Vamos a poner aquí, por ejemplo, menos y menos al cuadrado igual a 1. Y vamos a darle valores, por ejemplo, aquí valor 2. Vamos a poner menos 2, por ejemplo, mejor, para ver la diferencia. Y aquí vamos a darle, por ejemplo, valor menos 4. Mientras que, por último, vamos a coger en el denominador, por ejemplo, aquí 9 y aquí, por ejemplo, 7. Bueno, esa es la ecuación de una hipérbola que convertiremos en cilindro hiperbólico en el momento en que la extruyamos en la dirección del eje Z, ya que es lo que le falta aquí. O sea, el Z al no tenerlo quiere decir que la figura crece en esa dirección, hacia el infinito y menos infinito. Bueno, entonces tenemos x menos menos 2 sería x más 2 al cuadrado. Eso quiere decir que menos 2 es la coordenada aquí que nos va a determinar el centro de la hipérbola. Entonces aquí tenemos menos 4, cogemos 2, 4 negativo es esto. Por tanto, las coordenadas del centro vienen aquí. Este es el centro de la hipérbola. Estamos representando en 3D, eso quiere decir que realmente sería algo como esto, así. Tenemos un plano, tenemos otro, tenemos este de aquí y este de aquí. Mientras que ahora tenemos el plano XY, que es este. Por tanto, al tener el centro aquí, la curva, pues por ejemplo, va a venir por aquí. Aquí va a venir una rama hiperbólica y la otra, pues por donde caiga, o hacia adentro o hacia afuera, todavía no lo sabemos. Eso quiere decir que el trozo hiperbólico que se va a ver aquí, pues va a ser algo así. Va a ser esto. O sea que realmente es un cilindro porque todas las generatrices siguen una misma dirección. Tenemos dos tipos de superficies, una cilíndrica y cónica. Entre las radiadas, cilíndrica quiere decir que realmente todas las líneas son paralelas. Entonces puedo hacer una línea cualquiera, con la curva cualquiera, y todas siguen una dirección hacia un punto al infinito. Mientras que si el centro donde dibujo la superficie, de ahí sale toda la radiación y se unen con puntos de una directriz de la superficie, quiere decir que realmente es una superficie cónica, mientras que en este caso es cilíndrica. La diferencia es que la cónica, cuando manda el punto al infinito, todas estas líneas son paralelas y tenemos este caso, ¿no? Un cilindro, por ejemplo, hiperbólico, ¿no? Entonces tenemos aquí una rama y la otra quedará por aquí. Todavía no sabemos si está en este cuadrante o queda en este. Ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos x menos 2 y menos 4. Por tanto, este es el centro de la hipérbola. Ya podemos escribir centro menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4. Y ahora si cogemos otros puntos, por ejemplo, vamos a coger aquí el punto 9 y el punto 7. Entonces, debajo de x está la 9, por lo tanto, cogemos esta medida a igual a 9. Eso quiere decir que esto sería el cuadrado igual a 9, por tanto, a igual a raíz de 9, que es más menos 3. Eso quiere decir que tenemos que movernos pues hacia aquí 3 unidades. O sea que aquí tenemos un vértice de la hipérbola y como vemos tiene por coordenadas 1 menos 4. Ya podemos escribir 1 menos 4. Mientras que si ahora cogemos b cuadrado igual a 7, pues tenemos b es igual a raíz de 7, igual a más menos, esto viene siendo 2,65. Por tanto, a partir de este punto lo que tenemos es que coger 2,65 unidades, 2,65 más o menos por aquí.
Eso quiere decir que este triángulo nos va a determinar las asíntotas, que son las rectas que son tangentes en infinito. Entonces ya puedo dibujar aquí una asíntota, aquí también 3 y aquí 2,65. Aquí tenemos ya una asíntota y la otra es su simétrica, 3, 2,65. O sea que vendría por aquí su simétrica. Bueno, tenemos ya las asíntotas y tenemos un vértice y el otro queda aquí. El otro vértice, lógicamente, queda en las mismas unidades. Aquí en 1, pues si ahora contamos aquí 3 unidades, pues tenemos 2 y 3, 5. O sea que ese punto tiene por coordenadas en x negativo menos 5, y luego, por supuesto, menos 4 también en y, bajando hacia abajo. Por lo tanto, tenemos ya un vértice, el otro vértice y el centro de la curva. Bueno, ahora si, por ejemplo, hiciéramos la circunferencia que pasa por este punto, vamos a marcar ahí esta línea, este radio. Bueno, sabemos que ese radio, pues tenemos que, para calcularlo, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y tenemos este cateto que habíamos visto que medía 3. Era esto, la raíz de esto, era esto. Entonces tenemos igual a, tenemos 3 al cuadrado más el otro cateto era este y medía 2,65. 2,65 al cuadrado. Y esto es 9 más 7, que es 16. Bueno, por lo tanto, h al cuadrado, pasamos el cuadrado como raíz y tenemos más menos 4. Bueno, sabemos entonces ya que el radio este mide 4. Y podríamos hacer también la circunferencia. Entonces la circunferencia que tiene por radio 4 y tiene las mismas coordenadas que el centro de la hipérbola. Dibujamos esa circunferencia, a ver si hay aquí alguna que tenga ese diámetro. Por ejemplo, parece que se ajusta a esta. Bueno, pues esto, por ejemplo. O incluso esta. Parece que un poco mejor, ya que tenemos el rotulador y nos pilla ahí. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Esta circunferencia nos ha determinado sobre esta línea el foco y el otro foco de la hipérbola. Y como tiene por medida 4 aquí, pues ya sabemos que esto al pasarlo a este lado, pues tiene menos 4 unidades, ¿no? Eso quiere decir que la ecuación de la circunferencia será las coordenadas del centro, x menos menos 2, o sea, x más 2 al cuadrado, más y menos menos 4, o sea, y más 4 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, 4 por 4, 16. Esta es la ecuación de la circunferencia, que lógicamente si calculáramos la intersección de esa circunferencia con esta recta, que vale y igual a menos 4, ya que pasa por el punto menos 4 y es constante, siempre vale menos 4. Podríamos calcular también con total precisión las coordenadas de este punto, que es la intersección de la recta con la circunferencia, obteniendo ya así este foco y este foco, F1 y F2. Bueno, de esa manera ya tenemos las coordenadas de este foco, que bueno, aquí puse 1, pero lógicamente esto es 1, 2. Ahí sí que hubo una equivocación. Estaba pensando que este era el eje, pero no, es este. 2 en X y menos 4 en Y. Y aquí pues tenemos, respecto a este, pues sí, por donde va a pasar el vértice, pues tenemos 5 unidades negativas y menos 4. Bien, 2, sí. Bueno, mientras que aquí, como vimos, aquí contábamos 4 unidades, aquí contamos 4. Por lo tanto, las coordenadas de este foco será 6 unidades negativas, menos 6 y siempre en vertical menos 4.
O sea que estas son las coordenadas de este foco, mientras que las de este son 2 menos 4. Con lo cual ya tenemos todos los parámetros de la hipérbola. Bueno, esto también podríamos dibujarlo. También esto, si nos aclara más, pues podemos poner aquí directamente 3 al cuadrado en vez de 9 y aquí 2,65 al cuadrado. Bueno, por último vamos a dibujar puntos. Ya sabemos por dónde pasa la hipérbola. Al dibujar puntos de la hipérbola, luego ya solo tendremos que extruirla en la dirección del eje Z. Entonces, simplemente vamos a hacer un punto. Si, por ejemplo, cojo, siempre vamos a coger la distancia de un vértice a un punto. Vamos a coger, por ejemplo, el punto aquí, P. Entonces, la distancia de, vamos a llamar V sub 1, de V sub 1 a P, esta distancia, y centro en el foco sub 1. Y luego la distancia de V sub 2 a P y centro en foco sub 2. O sea que esto es lo que haremos con todos los puntos y de esta manera podemos dibujarla. Entonces decíamos distancia de V sub 1 a P, que es esta, y centro en este foco. Entonces hago un arco que viene por aquí. Y ahora la distancia desde ese punto al otro vértice, que es el punto rojo, y centro en el otro foco. Bueno, y tengo la intersección que me da ahí un punto y aquí otro. Eso quiere decir que esta asíntota no está muy bien trazada. Debería ajustar más como esta. Sí, porque esta baja más. Bueno, de esta manera ya sé que la curva hiperbólica entra tangente por aquí, pasa por ese punto y ahora es tangente en el infinito en esas dos líneas. Podría coger la curva flexible y ajustar ahí, pero bueno, vamos a hacer a mano y esto también. Tenemos ya la rama hiperbólica y luego va hacia el infinito, es tangente en el infinito. Y aquí exactamente igual, su simétrica. Podríamos hacerlo también aquí igual, pues la misma distancia que cogimos, centro. Como vimos, hicimos centro en F. Vamos a hacerlo con otro punto cualquiera de este lado para no liarnos. Entonces, si por ejemplo cojo ahora este punto, bueno, aquí ya se aleja mucho, vamos a coger uno más cercano. Vamos a coger, por ejemplo, este estaba a 3 unidades más o menos, ahora lo cogemos aquí. Entonces, siempre distancia desde el punto hasta el vértice y centro en un foco. En este caso estamos de este lado, pues tengo este centro en el foco y me da este arco. Y ahora la distancia desde ese mismo punto hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Y me da ahí el punto en la intersección con el arco y aquí. Por lo tanto ya sé que viene por este punto, por este, entra tangente por la vertical que pasa por el vértice. Y ojo que el foco era este y aquí el foco es este. No hay que equivocarse con el punto que cogimos. Y ahora la curva, pues cada vez se aproxima más a las asíntotas, siendo tangente a ellas en el infinito. Bueno, esas son las dos ramas hiperbólicas y por tanto, si por ejemplo la acotamos de aquí a aquí, la cortamos por aquí para decirlo de una forma más sencilla y desde aquí también, por ejemplo, cogiendo 3 o 4 unidades hasta aquí, la cortamos por aquí, lo único que tenemos es que hacer la dirección del eje Z, hay que hacer una paralela, no lo parece mucho, pero bueno. La dirección del eje Z y aquí en este punto pues igual. Y ahora cogiendo una altura cualquiera, como no nos dicen hasta qué altura va a llegar, podría ser Z a la altura de 8, 9, Z igual a 8, a 9. Esta misma longitud la pongo aquí y entonces si la coloco aquí podría bajar por aquí una vertical corta aquí. Y ahora lo único que tengo que repetir este tramo de curva, voy a hacerlo un poco.
este tramo de curva lo tengo que repetir aquí exactamente, de manera que el vértice también tiene la misma altura que aquí. Entonces ya puedo trazar ahí el tramo hiperbólico. Y aquí hacer la tangente y ya tengo este tramo. El otro exactamente igual, dirección del eje Z, y aquí dirección del eje Z. La misma altura, cojo esta altura, la coloco aquí y reproduzco la misma curva, la misma rama hiperbólica, haciendo aquí la tangente a ambas curvas. Entonces ya tengo ahí el trozo hiperbólico. Entonces, decía que al coger la misma altura aquí y ponerlo sobre cada uno de los puntos, aquí la misma altura y allí detrás la misma, vuelvo a reproducir esta curva aquí arriba y ya tengo el cilindro completo, el cilindro que en realidad se genera a partir de una hipérbola. Entonces ahora ya lo que me queda nada más para hacer un poco simular que es una figura en 3D, pues por ejemplo es darle un tono homogéneo con degradado, si quiero por ejemplo desde allá hacia adentro aquí, o por aquí si quiero, y dejar por ejemplo el oscuro ahí detrás. Podría degradar también por ejemplo con un difumino y aquí igual. Bueno, pues esa es la curva que decíamos, la curva hiperbólica extruida que se transforma en cilindro hiperbólico. Tanto lo dibujamos aquí en el plano y luego lo transformamos en una figura tridimensional, ¿no? Sabiendo que este es el centro de la hipérbola. Y eso sería entonces ya la ecuación de la superficie, que sería igual que la ecuación de la hipérbola. La diferencia es considerar que la figura es tridimensional. Es igual que si, por ejemplo, hago por aquí una recta que pasa por el punto 2, 4, tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Si hago una línea vertical, tiene por ecuación x igual a 9. Si la convierto en 3D, sigue esta dirección. Y ahora realmente tengo un plano que tiene la misma ecuación. Podría también hacer el efecto de que es un plano, dándole un poco de sombra. Y si quiero también sombreando por detrás la figura, por ejemplo, que proyectara su sombra aquí. Y lo mismo por aquí. Sigue esta dirección, entonces, y aquí, por ejemplo, por detrás. El plano también proyecta aquí esta dirección de sombra. Entonces, ese plano tendría, como decíamos, la misma ecuación que tiene la figura en el plano, que era la ecuación de la recta, x igual a 9. La diferencia es que uno es realmente una forma en el plano y otra es una forma tridimensional.